Este trabajo es sobre la violencia específica contra las mujeres en el centro clandestino de detención dentro del plan sistemático de tortura y muerte. En 2008, Miriam Bregman sostenía que el delito de genocidio, entre otras causales, implicaba un ejercicio sistematizado de violencia sexual. En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar este criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quiénes las violó y cómo fueron violadas. Desde el año 2000, la Corte Penal Internacional incluye dentro de la definición de lesa humanidad a toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y un conocimiento de dicho ataque. Pero en Argentina, estas perspectivas se incorporó recién en 2010. Hasta entonces eran considerados hechos eventuales que no formaban parte del plan sistemático de disciplinamiento. Fueron callados o denunciados como una modalidad más de tortura. La justicia incluso los consideraba prescriptos o quedaban incluidos dentro de múltiples vejaciones que se realizaban contra las secuestradas. Embarazo y maternidad en los centros de detención. Las clases dominantes, junto a la Iglesia, querían imprimir un estereotipo de mujer santa, ligada exclusivamente a la función procreadora, siempre y cuando no procrearan subversivos. La ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron tres de los importantes centros equipados como maternidades. Casi la totalidad de las embarazadas, un 10% de las desaparecidas, eran menores de 30 años. Las mantenían encerradas bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación, expuestas a todo tipo de violencias. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas no eran registrados. Las mujeres eran NN, que alrededor de los 7 meses de embarazo eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea. Sala de parto ESMA. La sala de parto contaba con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras, algunas de las cuales eran monjas. Mientras que los nacimientos eran realizados con presencia de militares y policías uniformados y de civiles armados, aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirla, eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de asistentes. La tortura específica en estos casos consistía también, como denunciaron Adriana Calvo y otras parturientas, en obligar a las mujeres a limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta instante después de dar a luz en un cautiverio. Muchas detenidas tuvieron abortos inducidos por la tortura. El informe del CELS da cuenta de ello a través de un testimonio. Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, que había pasado un periodo en el campo de La Perla, daba cuenta de la suerte corrida por Isabel de Negrotti, quien perdió su criatura a consecuencia de las torturas recibidas. Gracias a los testimonios fue posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y o padres. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyen un 33% del total de los desaparecidos durante el periodo de 1976 a 1983. Dentro del siniestro plan, los represores tenían objetivos específicos contra las mujeres: recuperarlas, según su jerga, o desaparecerlas, incluyendo la apropiación de sus hijos e hijas. Andrea Datri sostiene: la política ideológica que tuvo la dictadura militar hacia las mujeres se centraba en la exacerbación de los roles estereotipados de género existentes en la sociedad capitalista patriarcal. Se exaltaron las funciones reproductivas y domésticas, relegando a las mujeres al espacio privado,
pero otorgándoles supremacía como garantes de la unidad familiar como célula básica de la sociedad. La dictadura usó el modelo virgen prostituta que usó contra mujeres militantes que transgredían la supuesta esencia femenina. A raíz de los testimonios recompilados, es evidente que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos centros de detención. Allí se desplegaron las técnicas que los militares habían aprendido en las escuelas de guerra. Cada uno tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos, predeterminados. Nada quedaba libre al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos escondidos y a la vez muy visibles, para amedrentar a los y las trabajadoras, jóvenes y mujeres que intentaran resistir a la dictadura. Cualquier vejación estaba permitida, violaciones reiteradas y llevadas a cabo por más de un represor en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. Disciplinar y corregir, destruir la integridad física y psíquica de las mujeres. Datri plantea que las mujeres militantes, es decir, que tenían una actividad política, pero además con la intención de subvertir el orden social, serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos, no solo por su militancia contra el orden establecido, sino en tanto encarnan una ruptura con los roles de géneros tradicionales. Cristina Zurutaza sostiene que había grandes dosis de machismo y de violencia por dos caminos, uno contra las mujeres en general y otros contra las mujeres que se habían atrevido a desafiar el estereotipo de modelo de mujer, el de una mujer sumisa, una mujer de su hogar, en su casa cuidando a sus niños, que se habían atrevido a desafiar el orden social. Ante semejante desafío, aniquilarlas era el objetivo, y por eso se recrudecían las vejaciones cuando las detenidas desafiaban a sus represores. Ni ellas, ni sus hijos e hijas. La incertidumbre de cada mujer tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que se verían separadas de ellos y que la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en la búsqueda era parte de la tortura. Una de las prácticas sistemáticas hacia las detenidas era invitarlas a redactar cartas a sus familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero esas cartas nunca llegaban a salir de los centros y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio. La ESMA contaba con un listado de matrimonios militares, empresarios y civiles afines dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos niños y niñas podrían ser salvados de las ideas subversivas de sus padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela. Le llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudieron hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril, unos días antes le habían sacado el nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijo, que ya le había comprado la ropita y que no le había dicho nada a Graciela. Si el plan sistemático aplicado por las clases dominantes tenía un objetivo aniquilar a una generación entera que había desafiado el orden social impenetrante, la apropiación de sus hijos e hijas tenían como objetivo garantizar, incluso aniquilar la continuidad hasta biológica que aquella generación de mujeres y hombres. Todos los gobiernos constitucionales se negaron a abrir la totalidad de los archivos de la dictadura. La justicia tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e escribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica hizo su voto de silencio y muchos de los 400 hijos y hijas apropiadas continúan sin tener derecho a su identidad. Todavía la gran mayoría de los empresarios, militares, policías, funcionarios, jueces, curas, obispos y civiles que fueron parte de los años del terrorismo de Estado siguen libres. Cuando se sabe que en todos los centros hubo violaciones sexuales y abuso contra las mujeres, solo en 8 juicios se incorporó la especificidad
de la violencia ejercida contra las mujeres y solo se han conseguido algunas pocas apenas contra los genocidas. Apertura de todos los archivos de la dictadura. No olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos. Memoria, verdad y justicia son 30.400 desaparecidos. Nunca más.